En este video aprenderás a desoldar y soldar un puerto micro USB de manera eficiente, haciendo uso de una estación de soldar con aire caliente, así como de la magia de la soldadura en pasta. Si deseas aprender paso a paso, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Bien, acá tenemos este dispositivo, un dispositivo de la marca Sonos. Es un dispositivo de domótica. Este es un bridge antiguo que lo tengo en casa hace más de 2 años. Lamentablemente se me dañó la parte electrónica. Y bueno, el día de hoy vamos a recuperar este puerto USB. Este es un micro USB. Ahí están viendo este micro USB. Obviamente tiene mucha electrónica que la vamos a ver en estos momentos al destapar. Y en este video vamos a desoldar este micro USB haciendo uso de herramientas muy interesantes que incluso ya hemos usado aquí en mi canal. Así que vamos a destapar. En la parte posterior le he quitado los 4 esquineros. Vamos a usar otro juego de herramientas que me regaló también la marca Sonos. No estoy promocionando Sonos en este momento, pero es bueno aclarar el apoyo que me dio en ese momento cuando me envió gratis este pequeño juego de herramientas muy interesante, que incluso les he mostrado en otros videos. Vamos a retirar los 4 tornillos pequeños que tiene en cada esquina y vamos a ver la electrónica para mostrarles el puerto micro USB que vamos a retirar haciendo uso de la tecnología SMD. Ahí pueden ver, tiene 2 antenas. No son antenas Wi-Fi, son antenas de radiofrecuencia, porque este es un dispositivo interesante. Es un bridge que convierte la señal de Wi-Fi para poder conectarse y controlar sobre dispositivos de radiofrecuencia. Ahí pueden ver este interesante Sonos Bridge. Aquí pueden ver las 2 antenas de radiofrecuencia, derecha e izquierda. Este es un LED, creo que es un LED azul, lo vamos a conectar, o un LED verde, no recuerdo. El buzzer, ahí les estoy mostrando, vamos a mostrarlo con esto. Acá podemos ver el buzzer, el cristal y algunos circuitos integrados que probablemente usemos para las siguientes pruebas para soldar y desoldar. Componentes SMD, como por ejemplo acá podemos ver resistencias, podemos ver, acá hay una resistencia, acá podemos ver, bueno, acá podemos ver una bobina, una L, bobina. Tenemos condensadores. Este de acá debe ser el regulador de voltaje de 5 voltios que ingresa por el puerto micro USB a 3.3 voltios, que utiliza un microcontrolador basado en 3.3 voltios, como les decía, el buzzer. Bueno, y muchos componentes, pero aquí incluso acá está el botón de reset. Aquí hay un botón de reset que también lo vamos a retirar en otro video probablemente, pero me interesa poderles explicar cómo desoldar este micro USB. Ahí están viendo un micro USB haciendo uso de lo que ya hemos aprendido en los videos anteriores. ¿Okay? Aquí podemos ver los 4 pines de tierra y los 4 pines, bueno, acá tiene 5, pero solamente se están usando 3, que lo vamos a ver luego ya con el microscopio en la siguiente sesión de video. Así que ahora, después de esto, les quiero mostrar obviamente las herramientas que vamos a utilizar para poder desoldar de una manera eficiente y profesional este micro USB. Bien, aquí estamos listos para mostrarles las herramientas y partes que vamos a usar para este video. Obviamente la tarjeta con el módulo del conector de entrada micro USB que vamos a desoldar. Vamos a usar un juego de estas herramientas, estas pinzas que compré hace tiempo en AliExpress, recuerdo, o en Bacon, no recuerdo muy bien, de diversos tamaños. Probablemente usemos esta, vamos a ver. Bueno, el control remoto de una herramienta indispensable cuando hablamos de componentes SMD. Me refiero a este microscopio digital de última generación que tiene una inmensa pantalla. Ahí están viendo, una pantalla grande. Este es un microscopio de última generación que tiene diversos tipos de lentes. En este caso, este es el lente tipo L para componentes SMD sobre tarjetas, que tiene incluso LEDs. Acá están viendo los LEDs y un control manual de LEDs por acá. Es un microscopio interesante que me falta todavía subir el video. El video ya está realizado, falta adicionar algunas características importantes de este equipo y la verdad que es impresionante, ya lo vamos a ver luego. ¿Qué más? Necesitamos una cuchilla, probablemente usemos una cuchilla. Flux, algo importante, miren, flux líquido para ayudar en el soldado. Probablemente usemos soldadura especial con flux también, ahí están viendo. Algo importante, esta
mecha para desoldar, así le llaman, muy delgado, de hasta 1 milímetro de ancho. Miren, bien pero bien delgado. Vamos a usar pedazos de algodón, obviamente nuestra infaltable pasta para soldar. He realizado un video un tiempo atrás de esta pasta para soldar impresionante, que lo vamos a utilizar cuando soldemos. Otra herramienta importante, este 2 en 1, una herramienta de suma utilidad para poder soldar y soldar componentes en CMD. Me refiero a esta estación de soldar que tiene también un cautín con una punta interesante, que podemos regular el calor del cautín o la potencia del cautín. Y no solamente ello, acá también tiene, como es 2 en 1, la pistola de aire, ¿no? Ahí están viendo. Pistola de aire, ahorita está apagado. Ya lo vamos a prender luego cuando hagamos la prueba. Esta boquilla es intercambiable. He puesto la boquilla que vamos a utilizar, porque acá logran ver la boquilla. Hay varios tipos de boquillas, delgadas, medianas y gruesas. Esta es la mediana para lo que vamos a utilizar en este video. Ok, después de haber visto esto, estamos listos ya para empezar con el desoldado de este puerto micro USB. Bien, acá tenemos ya nuestra tarjeta. Vamos a desoldar el puerto micro USB, como les decía. Vamos a ubicarlo aquí sobre la parte de la tarjeta y vamos a también sujetar con estos clips la tarjeta para que no se nos mueva, ¿no? Ponerla por ahí, vamos a subir y voy a cuadrar. Incluso puedo mover la pantalla si yo quisiera. Vamos a cuadrar la tarjeta de que sea visible a la cámara. Ahí creo que está bien. Debería estar bien ahí. Pero vamos a usar el control remoto de este equipo para configurarlo. Vamos a menú. Estamos en cámara de video, que no me interesa. Voy a ir luego al mode. Ahí estoy en cámara fotográfica y de aquí voy a menú. Y lo primero que voy a hacer es mejorar el balance de blancos. Miren el color. Vamos a mejorarlo. Está en auto. Lo podemos dejar en daylight, que es la configuración que suelo usar yo. Podemos dejarlo también en cloudy, que es interesante, pero es un poco más oscura. Pero vamos a dejarlo en daylight, que me parece genial. Regreso a menú. Vamos a subirle el brillo al máximo. Ahí está bien. Control remoto manual. Voy a empezar a grabar esta imagen en video, obviamente, ¿no? Ahí en rojo ya está grabando, ya no necesito utilizar el control remoto. Y a partir de estos momentos voy a usar las dos cámaras, mostrar el video y también mostrarle la parte inferior, que es lo que vamos a trabajar. Ahí ya estamos listos para empezar a trabajar. Vamos a desoldar este dispositivo, este módulo micro USB. Y para desoldar, lo primero que tenemos que hacer es ayudarnos de un poco de flux. Vamos a ayudarnos con un poquito de flux. El flux acá ya les he mostrado al inicio. Unas cuantas gotas de flux sobre ambos lados y sobre los pines, ¿no? Tenemos los pines de tierra, que son los 4, aquí y aquí, y los 3 pines que están conectados a la alimentación data 1 y data 2. Eso ya lo hemos visto un tiempo atrás cuando hablamos de los conectores micro USB. Ahí creo. Y lo que vamos a hacer en estos momentos es primero usar el flux sobre esos puntos. Vamos a echarle un poquito de flux, poco, nada más, no mucho. Una gota, otra gota por acá y otras gotas en la parte posterior. Luego de ello vamos a ir a la derecha con la cámara y vamos a encender nuestra estación de soldar, pero el tema del aire comprimido, la pistola de aire caliente, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es, está en 330, vamos a subirle, acá subimos con la flecha, vamos a subirle a 380, 390 vamos a subirle la cantidad de temperatura. Probablemente le lleguemos a más, vamos a ir, no hay que darle mucho porque podemos quemar la tarjeta y el conector, que es lo que no nos interesa. Y ahorita sí, ya empieza, ahí están viendo, empieza ya a calentar y la temperatura comienza a subir hasta la temperatura que hemos dado, que es 390, ¿no? El aire
lo puedo controlar al máximo aquí. Al máximo lo deja 390. Regresamos la cámara a la otra ubicación. Usamos nuestra pinza, como les decía aquí. Van a ver la pinza que vamos a utilizar. Vamos a empezar a calentar solamente del círculo hacia el centro, ¿no? Mucho cuidado. Y listo. Listo, señores. Acá dejamos esto y automáticamente se apaga. Y ahí podemos ver, aquí voy a mostrarles con la pinza. Aquí pueden ver el conector micro USB que hemos desoldado, ayudándonos obviamente del flux líquido. Con el flux líquido es mucho más fácil de soldar. Acá logran ver igual que no se dañó absolutamente nada sobre la pista PCB. Ha sido bastante interesante poder desoldar sin mucho esfuerzo. Como nos duró unos cuantos segundos, creo que fueron 15 segundos, no fue mucho. Temperatura ideal de hasta 390 grados centígrados. Ok, ahora después de ello vamos a proceder a limpiar. Vamos a limpiar la tarjeta. Bien, para limpieza vamos a usar alcohol isopropílico de preferencia, pero también podemos usar alcohol normal con una pequeña cantidad de agua. De preferencia alcohol isopropílico. Vamos a usar un hisopo y vamos a empezar a limpiar. Ahí les estoy mostrando sobre el microscopio. Vamos a limpiar primero. Ahí. La verdad que no hubo daño sobre las pistas, como ven. Pero esto solamente es para mostrarles, porque decir verdad, después de la limpieza, esperemos que seque y luego vamos a usar luego ya nuestro cautín, la punta de nuestro cautín con la malla metálica para retirar el excedente de la soldadura y mostrarles. Bien, acá tenemos nuestra malla para desoldar. Vamos a usar aquí, ahí podemos ver una pequeña cantidad, la verdad que no necesitamos mucho. Vamos a cortarlo aquí con una tijera, aquí, y vamos a empezar. Pero antes de empezar, lo que vamos a hacer es ir a la derecha y mostrarles nuestra estación de soldar acá. Pero ahora vamos a encender a la izquierda el botón de nuestro cautín. Ahorita está a 325. Vamos a usar una temperatura convencional que es 330. Sale 340, 335. Ahí ya nuestro cautín empieza a calentar. Vamos a ver, ¿sí? Ya está calentando. Vamos a esperar que llegue la temperatura que le hemos dado y vamos a retirar el excedente de esa soldadura. Ahí ya está caliente. Podemos usar nuestra pasta para soldar también. Acá les muestro nuestra pasta para soldar, para limpiar la punta. Mojé la esponja que trae y vamos a empezar en estos momentos a limpiar acá. Primero sobre la pasta para soldar y luego la punta. Hay que mantenerla limpia, recuerden la punta limpia. Y vamos a empezar a limpiar ahí. La placa PCB ahí. Vamos a limpiar los agujeros, los hoyos. Y acá. Vamos a volver a limpiar con alcohol isopropílico para ver cómo quedó. Vamos limpiando.
Ahora sí estamos listos para empezar nuestra prueba de soldado. Vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a soldar el micro USB sobre la placa, sobre la tarjeta. Y para ello vamos a hacer uso de nuestra soldadura en pasta, esta maravillosa soldadura en pasta que ya lo hemos usado un tiempo atrás en un video cuando hablamos de la magia de la soldadura en pasta. Vamos a reusarla hoy día. Vamos a aplicar la soldadura en pasta como línea, pero a decir verdad no necesitas ponerla como línea, ¿no? Lo importante es simplemente que esté sobre la pista como tal, ¿no? Ya el funcionamiento de la pasta para soldar que se alinea a las pistas de la soldadura que necesitamos, van a verlo luego que es impresionante. Aquí sí, hay que darle solamente los puntos que necesitamos. Van a ver luego que esta soldadura en pasta hace la magia a la hora que vamos a soldar. Ahí, sobre la misma ubicación donde se encontraba, vamos a encender nuestra pistola de aire comprimido a la misma temperatura y vamos a hacer la magia de la soldadura en pasta. Le hemos dado, recuerdo, 390, vamos a darle el mismo valor, ahí como está, 390, y empezamos. Ahí. Y quedó bastante bien. Ahí está. Los pines no se juntaron. Voy a retirar el excedente con alcohol y luego lo muestro al final. Bien, acá tenemos ya nuestra estrella terminada y limpiada. La verdad que quedó bastante bien. No ha quedado extraordinariamente bien como pensé, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. La verdad que no es fácil. Ahí logran ver los 5 pines conectados, bien soldados, y los 4 de los lados que son las tierras. Vamos a poderlo ver por la parte posterior también. Ahí. Acá están los 4 puntos soldados. Todo con soldadura en pasta, como ya les he explicado. Realmente no es difícil. Tedioso sí lo es, pero con la práctica se logran buenos objetivos. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Como logran ver, el video es un video técnico. Hemos desoldado este conector de un puerto micro USB de una tarjeta avanzada de domótica. Primero lo hemos desoldado de una manera muy eficiente haciendo uso de esta estación de soldar, y luego hemos aplicado los principios básicos y técnicos para poderlo soldar sin ningún problema. Ahí logran ver el close-up de los 5 pines soldados y los 4 laterales que son tierra. Espero realmente que este video haya sido de tu agrado. Mi nombre es Humberto Higinio, y si realmente deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a mis videos. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este canal pueda crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan, en la descripción de este video se encuentran los enlaces directos para que me puedan seguir en todas mis redes sociales sin ningún inconveniente. Asimismo, les indico que hemos habilitado las super gracias o super thanks. Puedes darme un super thanks aquí en mi canal de YouTube, de manera tal de que podamos adquirir nuevos componentes, incluso de componentes SMD, para los siguientes proyectos de mi canal de YouTube. Y algo muy importante, les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro de esta gran comunidad de electrónicos de mi canal para que puedas tener beneficios interesantes, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes y por lo tanto ahí pueden ver los miembros activos de mi canal que apoyan mes a mes esta labor educativa compartiendo conocimiento. Tener beneficios adicionales también, como por ejemplo los detrás de cámara de cada uno de mis proyectos que realizo en mi canal de YouTube. Y lo más importante, también puedes tener acceso a los archivos Gerber para la fabricación de las tarjetas PCB que yo suelo utilizar en cada uno de mis proyectos de electrónica. También no te olvides de suscribirte a mi canal, y si ya te suscribiste, también
No te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.